ese color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y que me inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, es violín, nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Amados hermanos, muy buenas noches para todos. Quiero enviarles una bendición muy especial para todos ustedes en casa y darles una cordial bienvenida a este programa Junto a la Mesa, que está siendo transmitido en este momento desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, en Bogotá, capital de Colombia. Les doy la bienvenida. El título del programa para esta noche es Cristianos en el siglo XXI. Un tema muy interesante que esperamos que sea edificador. Esperamos llegar al corazón de todos ustedes y traer algo que aporte para nuestras vidas, para que podamos ser cristianos auténticos, mejores cristianos en medio de este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Quiero de una vez presentarles a mis invitados para esta noche. En primer lugar, el pastor Luis Eduardo Palacios, es el pastor de feligresía de nuestra congregación. Pastor Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Henry. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Amén. A todos. Un abrazo. Gracias a usted por acompañarnos. Su esposa, también pastora, Nidia Galeano, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Buenas noches, amada iglesia. El Señor les bendiga. Y también nos acompaña el pastor de jóvenes, Alejandro Avendaño. Pastor, de nuevo, muchas gracias por aceptar venir y entregar sus aportes a este tema tan importante. Muchas gracias, Henry. A todos buenas noches, pastores. Un privilegio poder compartir de este tema tan desafiante e importante. Así es, y un tema de mucha coyuntura porque todos los días definitivamente estamos viéndonos expuestos a la presión de este mundo y nos preguntamos muchas veces, tanto ustedes como nosotros, cómo podemos ser buenos cristianos en este siglo XXI tan convulsionado. Vamos a hacer una oración, luego adoraremos a nuestro Padre con una bella canción y enseguida entraremos de lleno con este tema. Cierren sus ojos por favor en casa y aquí también lo cerramos y oramos. Padre, te doy muchas gracias en esta noche por esa oportunidad maravillosa de tenernos reunidos de nuevo en este programa de edificación y de alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Padre, te quiero pedir una bendición especial para mis invitados y para mí en esta noche. Ayúdanos, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para poder, Señor,
enfocar este tema como debe ser y poder traer y convertir este tema en alimento para el corazón y para el alma. Con la ayuda de tu Espíritu Santo así será. Te pido que bendigas a cada corazón, a cada familia que están en casa viendo este programa, a todos los que nos ven en vivo o también a quienes lo verán en diferido en los próximos días, Señor. Que podamos, bendito Dios, enamorarnos cada día más de ti y que podamos actuar cada día con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia y sobre todo con un corazón sensible a lo que el mundo requiere, pero también a lo que tú demandas de nosotros como cristianos. Te doy gracias, Señor, entonces en esta noche, porque nos das esta oportunidad de escuchar lo que sale de tu palabra. Bendito sea, Señor, te exaltamos por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza.
Continuamos en el programa Junto a la Mesa, Ser Cristianos en el siglo XXI. Ese es el título y el eje central de nuestra temática en esta noche. Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios. Los invito para que ustedes busquen en sus escrituras Romanos capítulo 12 y leeremos solamente dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, queremos reconocer en esta noche que ser cristiano nunca ha sido fácil. En todas las épocas de la historia, ser cristiano es un reto exigente. Pero quizás en este siglo XXI podríamos entender que hay muchos más desafíos, hay muchas más presiones, y eso tiene que ver con que el mundo está mucho más convulsionado, con que nuevas corrientes de pensamiento han surgido y hacen presión sobre la vida de los cristianos. Temas como la defensa del aborto, como derecho a decisión libre de toda mujer, la libertad sexual que abrió espacios a insólitas relaciones y una amplia gama de géneros, el ateísmo, el humanismo, el descreimiento de la religión, quiere decir la gente cree en Dios, pero no quieren saber nada de la religión o de las iglesias, la polarización política, el empuje de las redes sociales, que se convierte prácticamente en un pequeño infierno donde todos de alguna manera nos vemos involucrados, el amor al dinero, el deseo de éxito rápido, el culto a la personalidad. Todo esto ejerce presión sobre los cristianos también. No somos ajenos a lo que ocurre en este mundo. Y ahí entonces las preguntas que surgen es: ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer para ser cristianos auténticos en medio de este mundo? ¿Debemos acaso ceder ante esa presión? ¿O tenemos que radicalizarnos o aislarnos para no ser presionados tanto por lo que ocurre en este mundo? Ese es el tema en esta noche, y esperamos con la ayuda de los pastores poder entregar algunas recomendaciones, algunas respuestas, algunas claridades salidas de la palabra de Dios. Así que vamos a arrancar de una vez con la primera pregunta y quiero empezar con el pastor Luis Eduardo Palacios. Pastor, ¿el cristiano tiene que ser radical? ¿Tiene que definitivamente aferrarse a la palabra de Dios a rajatabla y no ceder ante este tipo de presiones, o en algún momento necesariamente tenemos que abrirnos también un poco a lo que el mundo espera como cambio supuestamente que debe tener la iglesia y los cristianos? Bueno, primeramente quiero referirme a ese texto tan maravilloso que Henry leyó y a todo el capítulo. Ese es un capítulo muy especial, un capítulo que nos está enseñando el amor y el conocimiento de los otros y el conocimiento personal. Les invito a que lean todo ese capítulo. Pero ante esa inquietud, ese cuestionamiento que nos llega a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestra realidad hoy en día, es necesario aclarar qué es ser radical. Ser radical, pues se puede ser de muchas formas. En las costumbres, en la cultura, en muchas cosas. En lo espiritual, yo, como cristiano, debo ser radical, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que mencioné todo el capítulo porque ahí nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Ser radicales en las enseñanzas de la palabra, en lo que Jesús enseñó, en los principios morales y de vida que la misma palabra nos enseña, y además
que como imagen y semejanza de Dios tenemos dentro de nosotros, porque no es un privilegio de los cristianos el tener principios morales. Todo el mundo los tiene porque Dios los puso ahí, pero nosotros tenemos que aprender a ser radicales en eso. Otra cosa es el amor, Henry, que me parece que más adelante su merced va a hacer unas preguntas al respecto, pero yo soy radical en, repito, mi moralidad, mis principios que vienen de la palabra del Señor, pero tengo que estar abierto a los demás. No sé si contesté la pregunta. Perfectamente, pero por supuesto que esa pregunta da origen a otros temas. Pastora Ajá, Nidia, sí. ser radical significará no tener nada que ver con el mundo, significará que nosotros nos volvamos un poco sectarios, digamos, para no contaminarnos o no dejarnos contaminar por las corrientes del mundo. Bueno, la mejor respuesta a esta pregunta la encontramos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando anduvo en la tierra, no fue sectario, y él fue radical, porque es y era el Hijo de Dios. Así que él no se aisló, por eso lo criticaban. Comía con prostitutas, con fariseos, con leprosos, se juntaba con hombres, con mujeres, con niños, tocaba muertos, porque para él era mucho más importante las personas que las cuestiones religiosas. El amor estuvo siempre por encima de todo en Jesús. Entonces, no es necesario aislarnos, no es necesario retirarnos porque nos vamos a contaminar, no. Miremos el ejemplo de Jesús, que se metió entre la multitud y hacía el bien por donde quiera que iba. Ese es nuestro deber, hacer el bien, meternos y hacer el bien, sin temor a que nos afecte, porque no nos va a afectar. Estamos enraizados, por eso somos radicales, enraizados en Cristo Jesús. Muy bien, ahorita en unos minutos ya vamos a empezar a profundizar en esto, porque esto tenemos que llevarlo al terreno práctico y de lo que nos ocurre en el día a día. Pastor Alejandro, usted está aquí como joven, pero también como vocero o representación de todos los jóvenes que usted dirige. ¿Usted siente que efectivamente los jóvenes tienen una gran presión encima que a veces les impide ser cristianos o les dificulta, les hace más costoso ser cristianos? Bueno, muchos temas para acotar. El primero, bueno, vengo en representación de los jóvenes, ya no tan joven como hace Todavía un... lo es. Está bien, pero ya no tanto. Ojalá yo tuviera su edad. Bueno, creo que quiero quitarle un poquitico de presión a los jóvenes y más bien como que generalizarla. Okay. En esta sociedad en la que vivimos, creo que todos estamos bombardeados, absolutamente todos. Niños, jóvenes, adultos, parejas. Entonces, como que decir que es difícil como joven estar, yo digo que es más bien difícil como ser humano estar en medio de lo que estamos viviendo. Digo quitarle un poquitico de presión a los jóvenes porque a veces de pronto compran eso como, es que como somos jóvenes, no, entonces como que quitarles un poquitico de esa presión porque es algo generalizado. De lo que ha mencionado, de lo que mencionaba Henry al momento de la introducción, del tema de la libertad de pensamiento, las políticas, el tema de la presión que hay a través de las redes, creo que esto último de las redes quizás es lo que ha marcado una diferencia, y es que hoy la inmediatez ha hecho que si algo sucede, cualquier cosa loca pasa en Dubái, a los 10 segundos ya sea tendencia y ya podamos entonces tener acceso a eso y querramos a través de imitación ser aceptados. Y en ese sentido los jóvenes sí de pronto somos un poco más vulnerables y tendientes a la imitación. Entonces en ese sentido creo que es más por la velocidad de las redes la que ha tenido como que ese impacto. Y quisiera también mencionar lo que mencionabas al final del tema de la raíz, porque en últimas radical viene de eso, ¿no? De raíz. O sea, radical es algo que está enraizado. Justamente cuando hablamos de que si es posible ser radicales, incluso jóvenes, yo digo sí, tenemos 2 ejemplos de jóvenes en la Biblia. José vivió en Egipto, convivió, o sea, incluso llegó a ser uno de los principales de Egipto, pero nunca Egipto vivió en él. Daniel también
vivió en Babilonia, estuvo en medio de los principales, uno de los príncipes de Babilonia fue él, junto con sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, pero nunca Babilonia se enraizó en él. Por el contrario, los principios bíblicos, los principios de quién es Dios, fueron los que se enraizaron en él. Entonces creo que sí se puede ser radical en medio de la convulsión que estamos viviendo, porque así como a José en Egipto, a Daniel en Babilonia, a la iglesia de romanos en Roma, así nosotros también estamos siendo bombardeados por muchas cosas en la sociedad, pero lo que no cambia es la presencia del Señor en medio de nosotros, y por eso podemos ser radicales. Una pregunta para los pastores Luis Eduardo y Lidia, y para, digamos, ponerle cara, digámoslo así, o rostro, aterrizar este tema. Ustedes en su actividad pastoral diaria, ¿sienten que qué temas son los que más están ejerciendo presión sobre los cristianos? ¿O los que más los están sacando, digámoslo así, del camino? ¿O los que más lucha les está costando? Mencionamos al comienzo temas sexuales, temas de corrientes políticas, temas de pensamiento, temas del culto a la personalidad, del amor al dinero, del deseo de éxito rápido. ¿Cuáles de esos u otros temas eventualmente son con los que más están luchando los cristianos hoy? La soledad. Todos esos términos que su merced ha usado respecto a lo que está bombardeando al ser humano, nos está bombardeando desde que el ser humano fue creado. Basta con leer el libro de Job, por ejemplo. Ahí ese libro desnuda la esencia de lo que piensan los seres humanos. Los amigos de Job, Job mismo, y lo que lógicamente Dios, que es el creador, lógicamente las posturas de Dios respecto a la humanidad. ¿Qué ha cambiado? Lo que nos rodea, pero el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Los mismos pecados de hoy son iguales a los de ella. Que se esté usando la tecnología para lo que se ha logrado es agilizar esos informes de pecado que quieren cautivar a la gente y se están usando. Eso del cine pues X, triple X, eso no es nuevo ni está con las redes, eso existe desde que empezó el cine. Siempre se han usado esas cosas y recuerden una cosa, mis hermanos, los tiempos últimos no son estos. Los tiempos últimos comenzaron cuando el Señor Jesús subió al cielo. O sea que el ser humano, la iglesia y toda la sociedad se ha visto inmerso en los mismos pecados. Todos los que usted estaba leyendo en la introducción. Pero yo puedo afirmar que hoy en día, donde más supuestamente relación y rapidez en las relaciones humanas hay, es cuando el ser humano se siente más solo. Y eso creo que es la enfermedad del siglo XXI. El exceso de trabajo que lleva a la gente a la soledad. Japón tiene uno de los índices más altos de suicidios por exceso de trabajo. Pero la gente vive sola en una habitación de 3x3 y se siente angustiada sola. Pero afortunadamente hay respuestas para eso. Henry, vuelvo a afirmar, para mí es la soledad. ¿Usted lo ve igual, pastora Nidia, o ve algunas diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y más adultos, digamos? Por ejemplo, entre los hombres y en muchas mujeres, no todas, una de las presiones permanentes hoy en día y más en esta época de pandemia es la economía. Los que tienen trabajo, el exceso de trabajo, y los que no tienen empleo, la preocupación por no tener empleo afecta todas las relaciones de una persona, familiares, sociales, etcétera. Y en cuanto a las mujeres, hay demasiada preocupación por el futuro de sus hijos, de sus familias. Esa es una presión constante y permanente ahí en las mujeres, como que no hay esa confianza en que mañana el Señor estará con nosotros, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra del Señor. Y eso es lo que finalmente nos da raíces, la palabra del Señor. Entonces sí, hay muchas presiones hoy en día, y si hablamos de este año, la presión económica es supremamente grande y
Ahora estoy notando en estos últimos meses la presión del no creer. Todo lo lleva a las personas a no creer. Ya no creen en el Señor, ya no creen en la Biblia, lo que tú decías, ya no creen, no quieren muchos venir a congregarse, no solo aquí, sino en todas partes. Entonces hay una crisis de fe. Hablábamos de ser radicales y el texto que nosotros leímos comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo tengo ahí una pregunta, porque esto uno tal vez nunca lo acaba de entender. ¿Qué es presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como culto racional? ¿Significará que uno tiene que, de alguna manera, entre comillas, inmolarse en este mundo, es decir, abstenerme de absolutamente todo? En alguna época fueron famosos los ermitaños, los monjes de clausura, la gente que se iba para el desierto. Tenemos quizás hasta un ejemplo bíblico en Juan el Bautista, que vivió, se abstuvo de muchas cosas. En fin, en el siglo XXI, ¿qué significaría, o qué puede significar, o qué puede ser exactamente, pastor, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios de parte de los creyentes en Dios? Bueno, Pablo usa esto para aclararle a los cristianos en Roma algo acerca de los ritos que usaban los judíos, los israelitas, respecto a los sacrificios. Llevaban animales para sacrificarlos en lugar de aquel que había pecado. Bueno, había otros tipos de sacrificios, en la Biblia nos narra, pero ese sacrificio prácticamente era eso. Y él tiene que aclarar esas cosas. Preséntense ustedes en un sacrificio vivo y agradable al Señor. No tenemos que hacer cosas para lograr la salvación, porque ya Cristo nos la dio gratis. No tenemos que hacer nada nosotros, solamente creer. Pero ¿cuál es el sacrificio vivo? Ahí lo está diciendo el mismo texto. Nosotros tenemos que aprender a pensar como pensaba Jesús. Jesús anduvo con toda la gente, como lo decía la pastora Nidia, de niveles sociales, de enfermos, sanos y toda esta gente, con mujeres, con niños, con ancianos. Él fue igual con todo el mundo. Pero él sencillamente mantuvo su forma de ser, su esencia como ser humano, y como Dios también, claro. Como ser humano tuvo que realizar esas cosas humanas, común y corriente. Sin embargo, nosotros no tenemos que hacer sacrificios de ningún tipo. Sencillamente tenemos es que creer, copiar en lo que más podamos a Jesús, porque Él nos dio enseñanza, cómo era su comportamiento. La pastora Nidia se reunió con prostitutas, con publicanos, con enemigos del pueblo, con todo el mundo. Así tenemos que ser nosotros. Yo no tengo que hacer ningún tipo de sacrificio, porque Dios ya lo hizo por mí. Pero lógicamente que eso lleva a otras cosas, que ya las veremos más adelante. Cuando hablamos de sacrificio, pastora Nidia, ¿usted pensaría abstenerme de juntarme con la gente pecadora, abstenerme de participar, digamos, en celebraciones, digamos, una fiesta familiar donde están bailando, bebiendo, mejor no ir, abstenerme de ir a un cine por aquello de que justamente el cine también contamina y también trae tantas cosas? Hay gente que tiene esa teoría de que hay que abstenernos de todo eso. ¿Ese puede ser, en la práctica, quiero decir yo, un sacrificio vivo en este siglo XXI? No, definitivamente no, en mi modo de pensar. Esta carta que Pablo escribió a los romanos tiene una razón de ser, y los primeros 11 capítulos Pablo los dedica a la doctrina, que somos salvos por la fe, que somos justificados, que somos limpiados, que todo es por gracia, que todo es, judíos y gentiles somos salvos, justificados por Cristo. O sea, Él hizo todo por nosotros. El capítulo 12 empieza con lo práctico, cómo responder a tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, lo primero que dice es: presenten su cuerpo como sacrificio vivo.
Antes de conocer a Cristo, nosotros usábamos nuestro cuerpo para el mal, quizás cosas indebidas. La persona que no tiene a Cristo fornica, adultera, se embriaga, miente, porque no son solo cuestiones morales, sino miente, come en exceso. Eso es prestar el cuerpo al pecado. Cuando el Señor dice cuando Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo, Él quiere darnos a entender que no es solo nuestro cuerpo, aunque literal nuestro cuerpo que era prestado para el pecado, ahora tenemos que ofrecerlo en santidad al Señor, vivir en santidad. Pero también, como no estamos separados el cuerpo, la mente, el alma, también nuestra mente y también nuestra voluntad. ¿Cómo ofrecemos nuestra mente? Por medio de la lectura de la palabra del Señor, nosotros vamos adquiriendo la mente de Cristo. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad al Señor? Por medio de la oración, vamos sometiéndonos a sus designios y a aprender que es buena, agradable y perfecta. Pero, ¿por qué dice un sacrificio vivo? Porque se necesita que el cristiano muera todos los días. Y sacrificio era morir. Y vivo porque es constante todos los días. Necesitamos morir a nosotros mismos para que Cristo pueda morar en nosotros. Yo siempre he tenido la creencia de que sería más fácil ser cristiano si uno no tuviera que interactuar todos los días con la gente del mundo. Pastor Alejandro, el versículo que sigue nos habla justamente de renovarnos en nuestro entendimiento. Dice literalmente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Me pregunto yo, si acaso renovarnos en nuestro pensamiento, transformar nuestra mentalidad, quiere decir tener algún grado de apertura hacia las cosas que la demás gente plantea. Porque ciertamente la Biblia es la verdad y es nuestra verdad, pero no todo el mundo lo ve así, claramente. En el mundo nos encontramos todos los días con compañeros de oficina, con vecinos, con familiares. Aún a veces entre los mismos cristianos puede haber diferentes formas de valorar la Biblia. Entonces me pregunto yo si esto acaso se estará refiriendo a tener algún grado de apertura, a también ponerme en los zapatos del otro, a también eventualmente valorar lo que el otro me está diciendo. ¿Cómo poder entender esto de renovarnos y de transformarnos en nuestra forma de pensar? Estuvo larga, ¿sí o no? Y está dura. No, bien. Cuando Pablo, como lo mencionaban los pastores hace un momento, escribe a la iglesia en Roma, lo escribe en medio de un contexto, y el versículo 1 no lo podemos desconectar de este versículo 2, y él lo que está diciendo es, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y quiero que podamos entender que debemos hacer algo diferente. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes normalmente están acostumbrados a tener un sacrificio en dos sentidos. El primero, para perdón de pecados, o sea, para recibir algo, el perdón. Y el segundo, en el que alguien tome el lugar de cada uno de ustedes. Él está diciendo acá, vamos a tener un cambio, una reorientación en este sentido. El primero, el sacrificio ya no va a ser en búsqueda de algo, sino en respuesta a algo. Entonces, ¿sabes? Por las misericordias que Dios ha tenido, entonces ustedes ahora hagan sacrificio. Entonces, lo primero que nos lleva a pensar esto es, no solamente es pensar en lo que yo quiero recibir, ese cambio de mentalidad no apunta solamente a algo que yo quiero tener, sino es decir, oiga, Dios ya hizo algo en mi vida, el Señor ya hizo algo alrededor de nosotros y muchas veces lo ignoramos. Muchas veces lo pasamos por alto. Es en un montón de oportunidades que cada uno de nosotros como que se nos olvida lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El domingo yo lo decía en la reflexión, en la predicación, que alrededor de nosotros tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado y las ignoramos. El despertarnos, el tener alimento, el tener la oportunidad de tener un trabajo a los que lo tenemos, la oportunidad de salir a trabajar a los que están buscando trabajo, de tener la oportunidad de
ir y buscar un trabajo, pero a veces no valoramos ese tipo de circunstancias o de cosas. Entonces esa renovación viene como en un cambio de mentalidad, porque ya estamos tan permeados por la sociedad que se nos olvida de pronto pensar de forma adecuada. Pero el segundo tiene que ver con el sacrificio vivo, y es: ya no voy a entregar yo a alguien a que muera o a algo muerto, sino que yo mismo, ahora de forma voluntaria, yo decido darle gracias al Señor. La iglesia en Roma no lo entendía de esa manera. Entonces Pablo les tiene que decir algo así: oiga, cambien, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios les transforme la mente. No hagan lo que hacen los demás, no sigan las conductas de los demás. Todos se olvidan de la bondad de Dios, ustedes no lo hagan. Mencionabas el tema de compañeros de trabajo, del estudio, familiares, incluso personas dentro de la misma iglesia, que nos olvidamos de darle gracias al Señor. Un cambio arranca por no imitar eso. Cambiemos entonces y demos gracias al Señor. Pongamos en verdadera perspectiva quién es Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Es que ser cristiano es difícil. Sí, en la práctica no es algo sencillo de hacer. Sin embargo, es comenzar a decir: si otros pudieron, yo también puedo. No imitarlo como que la gente que dice: no, yo no soy cristiano, y me pasa en la oficina, es que yo no puedo, Alejo. Es que, y hablaban de una situación en particular, decían: es que usted cómo hace para no pecar. Digo: sencillo, intento no practicar ni alimentar esa práctica. No, yo no puedo. Digo: sí, usted puede. No, hermano, yo la verdad es que no puedo. Y eso lo vamos a comprar todos. Seguramente todos diríamos: no, yo no puedo hacerlo. Cambiar nuestra mentalidad, es decir, no me voy a amoldar a esa conducta, sino que voy a tener un cambio de mentalidad. Pero para responder lo último que mencionabas, no necesariamente diciendo: entonces me tengo que alejar de todo el mundo. No, puedo ser luz en medio de las tinieblas. En últimas, la luz se nota que ilumina cuando está expuesta en la parte más alta de una casa. ¿De qué sirve la luz si se esconde debajo de una mesa? Henry. Señor. Y el texto lo aclara. Es una condición cambiar la forma de pensar para poder así cambiar la forma de ser, de vivir. El texto lo aclara muy bien. O sea, yo tengo que cambiar mi chip para poder ser diferente. Perdón. Sí, señora. Y para cambiar nuestra forma de pensar, porque alguien podría decir: no, voy a dejar esto que sé que está mal, voy a dejarlo, y humanamente hacer el esfuerzo. No, nos cansamos, no podemos, solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Y Él interviene en nosotros cuando nosotros leemos, meditamos, memorizamos, estudiamos la palabra del Señor. Él tiene herramientas para irnos cambiando el chip. El Espíritu Santo nos ayuda. Nosotros solos no podemos, pero Él en nosotros sí. Y vamos cambiando, y después uno dice: ¿cuánto hace que yo no hago esto? Y uno mismo se sorprende. Gracias a Dios dejé tal cosa. Entonces, solos no podemos. Quisiera, pastores, leer otro texto que creo que nos puede servir muchísimo para el tema del debate que estamos llevando, pero también de las respuestas que muchas veces buscamos los cristianos. Esto corresponde a 1 Corintios 9, desde el versículo 19 en adelante. Y lo leo de la versión nueva, versión internacional, que creo que es un poquito más clara que la Reina Valera. Dice así: Pablo: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Estos versículos me llaman poderosamente la atención, porque lo que entiendo yo es que Pablo tenía
un buen grado, digámoslo así, de apertura en su práctica cristiana diaria, de tal manera que él podía en algún momento identificarse con quienes pensaban diferente, con quienes actuaban diferente, a fin de entenderlos y de alguna manera también convencerlos con la verdad de Cristo sobre el Evangelio y sobre la necesidad de creer en Cristo. En el pleno siglo XXI nosotros todos los días nos estamos encontrando con personas de una condición sexual diferente, con personas con un pensamiento político muy diferente al nuestro. Para llevarlo incluso al terreno de nuestra propia familia, muchas veces nuestros propios jóvenes, nuestros propios hijos nos dicen, pero si yo soy cristiano, ¿por qué no puedo de todas maneras salir a protestar si es que este país está muy mal? O si fulano de tal quiere ser homosexual, ¿cuál es el problema? Pero es que ¿por qué no lo dejan ser libre? Que cada uno decida como quiera. Si una mujer queda embarazada y no quiere por alguna razón, no que no pueda, sino que no quiere tener el hijo, muchos cristianos dicen, pero ¿y cuál es el problema? O sea, pero ¿no es peor obligarla a tener un hijo que nunca quiso o que nunca va a querer? Y así como eso, el amor al dinero, el deseo de tener un alto grado de bienestar en la vida, una calidad de vida, el amor a la fama, tantas cosas que hoy tenemos y que están de alguna manera también permeando a los cristianos. Pregunto yo, si estos versículos acaso tengan que ver con que como cristianos a veces también necesitamos interactuar, tener algún grado de apertura mental, ponernos en los zapatos del otro y de alguna manera tratar de identificarnos, digamos, con lo que ellos piensan y viven, para de alguna manera entonces también poderlos arrastrar hacia el lado del Evangelio. ¿Cómo aplicar esos versículos en este contexto, Pastor Luis Eduardo, de querer evangelizar, pero quizás desde ese grado de apertura y desde ese grado de identificación, de empatía, como dicen hoy día, con el otro? Bueno, hace unos 2 meses, en medio de la crisis de la pandemia, llegó un joven a nuestra iglesia, a un culto dominical, y con el respeto que merecen las personas en su forma de pensar o de ser o de sentir, como decía Henry, este muchacho era un travesti, pero venía angustiado. Él venía llorando literalmente. Ese día le correspondió a los jóvenes hacer el diaconado y cuando lo vieron, pues ellos se pusieron nerviosos, no hallaban qué hacer y entonces me miraron a mí. Yo inmediatamente fui, lo recibí, lo acompañé al asiento, lo recibí muy bien, le hice saber que era bienvenido él, no sus conductas, que eso lo aclaro un poquito más adelante. Eso sucedió con él, pero también teníamos un habitante de calle que venía y eso nos decía groserías y porque no le dábamos dinero ni nada de eso. Olía mal, la gente lo rechazaba en la misma comunidad, porque en nuestras comunidades cristianas suceden esas cosas, señalamos, y yo tuve que entrarlo a él, abrirle un puesto, las personas que estaban al lado se retiraron de él, lo dejaron solo, pero ese señor empezó a asistir, y tuvo un cambio. Yo le decía, yo no le ayudo mientras usted no se bañe. Empezó, le dimos ropa, y se bañaba. James, ustedes lo conocen. Y él empezó, no ha vuelto, pero de todas formas duró mucho tiempo viniendo y cambió su actitud. Así es que, mis hermanos, la iglesia es el sitio, digamos, el hospital donde tenemos que recibir a todas las personas que están en pecado. El pecado es el mismo delante del Señor, tanto el homosexualismo como quien practicó un aborto como quien dice una mentirita muy chiquita. Este es el sitio donde nosotros tenemos que recibir a todo el mundo. Y ahora sí aclaro, no alcahuetear, y perdonen la palabra un poco dura, sus conductas, porque son conductas pecaminosas como las que yo tenía, como las que tenemos todos. No admitir esas conductas, pero sí la persona, porque Cristo vino a morir por ellos. Y entonces, a veces, una vez también llegó una señora con una falda muy cortita, la gente la rechazaba. No,
Yo les tuve que decir a los hermanos, es que aquí es donde tenemos que recibir a todas las personas de condición diferente a nosotros, que nosotros sabemos que son conductas pecaminosas, y aquí tenemos que guiarlos hacia el Señor. Usted menciona, pastor, una palabra que a mí me encanta porque estoy totalmente identificado con ella. La iglesia es un hospital espiritual, un hospital del alma, donde llega gente de todas, sufriendo de todas las enfermedades habidas y por haber. Un enfermo no podría decir, no, yo no quiero ir al hospital porque estoy muy enfermo, me siento muy mal. Al contrario, cuando uno se siente mal es cuando tiene que ir al hospital. La cosa, pastora Nidia, es que en los hospitales llega gente que no solamente está enferma, sino también gente que no se quiere curar, o gente que no se va a curar, o gente que inclusive dice, no, a mí aplíqueme la eutanasia, yo me quiero morir como estoy, a mí no me cambie nada, no me haga nada, yo no me dejo hacer ese tratamiento. Y nuestra visión como cristianos, como bien lo acaba de expresar el pastor, es a veces pretender cambiar a la persona, convencerla de que está obrando mal. ¿Cómo lidiar entonces con personas que vienen a la iglesia porque están en su derecho, como usted lo menciona, y además necesitan, y nuestro deber también es aceptarlos y recibirlos, pero claramente no quieren cambiar, quieren creer en Cristo, pero no quieren cambiar su condición, que muchas veces puede ser tolerable, en otras ocasiones puede ser efectivamente también molesta o contrariar demasiado ya la paz de la iglesia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lidiar con esos casos? Pues a lo largo de los años uno hace como cierres del ministerio, de la vida personal, etcétera, y uno se hace unas preguntas y unos balances, y con los años aprendemos que cuando recién empezamos a servir queríamos solucionarle los problemas a todo el mundo, y después entendimos que no podíamos hacerlo, que no tenemos la capacidad para solucionar los problemas de nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas personas que necesitan cambiar pero que no lo hacen? Yo creo que debemos acompañarlos. Jesús acompañó, siempre acompañó. A mí me encanta el Señor porque es que Él no discriminó a nadie ni le dijo hoy no tengo tiempo, nada. Él siempre estuvo en el momento justo en que lo necesitaban. Entonces creo que eso podemos hacer, acompañar, recibirlos, acompañarlos, pero también nosotros entender como pastores, como líderes, que hay un límite, que siempre vamos a estar orando por tales o cuales personas, pero que hay decisiones que la persona necesita tomar y conocer las escrituras y saber que el Señor quiere sanarla, pero ella tiene que tomar decisiones. Cuando la persona no toma las decisiones, ahí ya estamos impedidos de poderle seguir ayudando, la seguiremos acompañando, le seguiremos saludando, amando, pero ya no podemos darle más herramientas porque no tenemos más, sencillamente orar. Entonces, no todos los enfermos quieren ser sanos. Y hay enfermedades hay enfermos que son visibles y hay enfermos que traen enfermedades que nunca se les ve, pero están quizá más enfermos que los que son notables. Entonces, a los unos y a los otros el Señor los conoce. ¿A qué nos puso Él? A cuidarlos, a apacentarlos, a acompañarlos, no a juzgarlos, ni a maltratarlos por nada del mundo. Pero el amor, yo soy de las convencidas que el Señor transformó el mundo con el amor. Por amor se entregó, por amor sanó, por amor corrigió, porque Él era firme, Él era radical. Entonces yo creo que nosotros con el amor y la ternura del Señor podemos transformar el mundo e inspirar a que mucha gente que no quiere cambiar, cambie. Es mi experiencia. Henry, hay que marcar límites también, sí, porque nosotros hacemos lo que la palabra nos enseña, lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, pero también sabemos que somos incapaces de cambiar a una persona. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, cuando la persona, sí, como ustedes han dicho, se quiere dejar cambiar. Aquí en la iglesia tuvimos un grupo que venían de
de rehabilitación del barrio Las Cruces. Y vino el que los dirigía y habló conmigo y me dijo: pastores, ninguna iglesia nos quieren recibir y nosotros necesitamos ir a culto para afirmar lo que yo les enseño lo cotidiano, que les hago un devocional y todo. Les dije: claro, ustedes son bienvenidos, pero tienen que venir al culto de 7 y tienen que cumplir ciertas normas. Les asigné una fila para ellos y ustedes siempre se van a sentar ahí y el capitán tiene que estar en la esquina. Además de eso, nadie puede ir al baño solo. Si alguno de ellos quiere ir, el capitán que venga con ustedes tiene que acompañarlos. Igual, es un ejemplo muy sencillo, pero para otras personas también tenemos que marcar límites. Pero el Espíritu Santo es quien hace la obra, definitivamente. Muy bien, Pastor Alejandro, volvamos a poner el reflector en nosotros, los cristianos, ya no en los otros, sino en nosotros. Decía Jesús: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Alguna vez yo me puse a pensar qué significaba ser enviados como ovejas en medio de lobos, y yo digo: ¿acaso una oveja podrá diferenciarse en medio de los lobos? O sea, ¿podrá camuflarse más bien en medio de los lobos? Creo que esa oveja está enviada directo al matadero. Sí. Me pregunto yo, Pastor Alejandro, ¿cómo entiende usted en este siglo XXI que los cristianos seamos ovejas en medio de lobos? Porque creo que esto habla de diferencia, de claramente diferenciarnos, ser diferentes. Y muchas veces los cristianos hacemos lo contrario. Si identificarme como cristiano, mostrarme como cristiano, me va a generar problemas, choques, confrontaciones, burlas, etcétera, mejor me hago el loco y paso de agache y no digo que soy cristiano. Pero Jesús dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo entender esto y cómo? Porque creo que esto nos habla claramente de ser cristianos en el siglo XXI, en medio del mundo. Bueno, ya hice referencia a unas ovejitas que estuvieron en medio de lobos, como fueron José y Daniel. Y es justamente eso, entender que estamos llamados a, ser diferentes, pero que esa diferencia no se caracteriza porque visto diferente o porque hablo diferente, porque es que lamentablemente por eso a mucha gente también le tienen como que a los cristianos, sí, fastidio incluso, porque es que llegó el cristiano evangélico, aleluya, pandereta, porque se viste diferente y se sabe que es cristiano porque viste diferente, pero lo que tú decías, pero por dentro, ¿qué pasa? O porque hablamos diferente, y es curiosísimo que los cristianos a veces incluso tenemos un acento característico, y entonces la gente ya dice: no, este ya es cristiano y yo no quiero ser como ese. Tenemos que diferenciarnos es porque, como se menciona por ejemplo en el libro de Números, hablando de Caleb y de Josué cuando fueron a reconocer la tierra, cuando vuelven les dice: ellos tienen un espíritu diferente, porque ven las cosas de manera diferente, porque son capaces de entender el medio en donde estamos, y como lo mencionaba Romanos hace un rato que lo leíamos, piensan distinto. Ahorita todo el mundo dice, y también se menciona a eso en una predicación hace un par de días, la gente habla muy mal de nuestra nación, hablan muy mal de lo que somos, y eso es hablar bien, es ser la verdad una oveja en medio de lobos. Hablar de santidad visto desde el punto de vista de no pecar de forma deliberada es algo loco hoy para la gente, y que lo pueden uno tildar de raro. A mí me han tildado muchas veces de raro por esas situaciones. Entonces, entender que somos ovejas en medio de lobos es entender que hay una presión muy fuerte, pero que nosotros tenemos una esencia que es lo que nos debe caracterizar, que el cristianismo no solamente se debe mostrar o no solamente se debe ver porque nos diferencien en lo externo, que digan, sí, ese es diferente porque, como mencionaba, viste, habla, sino porque hay algo diferente en él, hay algo diferente en su forma de pensar, en su forma de actuar, en la forma en la que ve los negocios, en la forma en la que ve la vida, en la que no ama el dinero, porque es el amor al dinero lo que nos corrompe, pero administra bien el dinero,
no es una persona que malgaste, es una persona que en su casa da testimonio. Veíamos cómo en los meses de septiembre en la Amor y Amistad se multiplicó el índice de violencia intrafamiliar, el fin de semana de Amor y Amistad. Cómo entonces en las familias cristianas lo que hacemos es mostrar amor. Creo que ser lobos en medio de ovejas es ser ovejas en medio de lobos. ¿Sí ven cómo cambia? Es tener esa esencia de entender que hay algo diferente dentro de nosotros, en nosotros, que es el Señor, que es el Espíritu Santo, al que hemos venido haciendo referencia, y que eso debe exteriorizarse y verse de alguna manera. Creo que lo más preocupante es cuando somos ovejas que no se identifican como ovejas en medio de lobos, sino que somos incluso confundidas con una nueva raza de lobos, lobos peluditos, lobos con lana. Creo que ahí es donde tenemos el verdadero reto, y creo que no nos debería preocupar que nos identificaran como ovejas en medio de los lobos, porque eso nos haría por el contrario diferentes. Y para terminar, cuando Jesús nos envía, Él es el pastor. Nosotros somos las ovejas, y todo pastor, por más que sea, está siempre atenta de sus ovejas, está siempre pendiente de sus ovejas. Creo que nos vuelve a lo que hemos mencionado, lo del pastor Luis, la pastora Nidia, y es creer que Jesús está en medio de, que Jesús está alrededor de nosotros, que a pesar de que estemos en un mundo convulsionado, difícil, complejo, no estamos solos. Ahí está Jesús. Por eso dice, yo como pastor los envío como ovejas en medio de lobos, porque definitivamente pues la tarea es esa, en medio de los lobos. A ser cristianos no nos estamos llamando con el perdón de los que de pronto en su época lo hicieron hace siglos, a meternos en conventos, seminarios y quedar encerrados en teoría para poder vivir una vida espiritual. No, la vida espiritual se vive cuando estoy en comunidad, y como lo hizo Jesús, compartía con el pecador y transformaba su ambiente, lo que mencionó Pablo también en lo que mencionabas de Corintios. ¿Qué era lo que él decía? Yo me hago judío para mostrarles a Cristo, y me hago gentil para mostrarles a Cristo. O sea, al final, el importante es Cristo. Así que somos ovejas es para que todo el mundo en medio de esos lobos reconozcan a Cristo como el pastor. Muy bien, yo quisiera terminar, pues por lo menos para ir redondeando, mostrando un pequeño contraste, digamos, entre dos personajes de la Biblia, Juan Bautista y el mismo Jesús. Juan Bautista era radical, él sí que era radical, en su forma de vivir y en su forma de evangelizar. Él era de los que le cantaba la tabla a todos, generación de víboras, ya el aventador está en la mano y va a separar la paja del trigo. Se enfrentó al mismísimo rey por un amante que tenía, y le costó la cabeza finalmente. Y de él Jesús dijo, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Jesús tampoco nunca negoció sus principios, pero se sentaba fácilmente, como usted lo mencionó al comienzo, pastora, a charlar con una prostituta, con una mujer que tuvo 5 maridos, con un fariseo, con un saduceo, con los publicanos, que eran lo más despreciado del mundo. En fin, creo que eran dos estilos diferentes, pero ambos igualmente radicales en su corazón y en sus principios. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es más aplicable en este siglo XXI? ¿Cuál podría ser más inteligente en este siglo XXI? ¿O cuál nos podría proteger a nosotros más como cristianos en este siglo XXI? Creo que esa podría servir de pregunta para ir ya mostrando algunas conclusiones sobre este tema individualmente, pastor. Tenemos que fluir, sencillamente. Nosotros no podemos imponer nuestros conocimientos espirituales a las personas. El pastor Alejandro lo decía, tenemos que meternos en medio de ellos, pero ser luz en medio de ellos. Recuerde que en el capítulo 14 de Romanos también el Pablo dice, hombre, a los hermanos que son débiles, considérenlos, no se pongan a discutir con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Fluyan con ellos. Que alguno come carne, pues que coma carne. Que otro no come carne, pues déjenlo.
Nosotros tenemos que fluir con ellos. ¿Qué quiere decir exactamente fluir, pastor? O sea, no ir en contra de la corriente de ellos, o sea, no imponerles, no criticarles, por ejemplo, si son muy católicos, decirle, no, es que ustedes son unos idólatras, no, yo tengo es que mostrar lo bueno, ser ejemplo, guiarlos, allá ellos si reciben o no, pero ante la insistencia, yo sé que ellos van a ver que nosotros somos diferentes. Fácil. Henry, yo sé que usted de donde vive, si saben que son cristianos, posiblemente los señalen, le digan una cosa u otra, no los saluden, pero cuando tienen necesidad de algo, que un hijo se les enferma, ahí mismo van a tocar a la puerta de Henry y le van a decir, oiga, nosotros sabemos que usted es cristiano, ¿por qué no ora por nuestro hijo? Una urgencia, a 2 de la mañana, siempre eso le sucede a los cristianos, nos buscan, o sea, la gente sabe, y tenemos nosotros que no hacer lo que ellos hacen, pero sí predicarles al Señor. Pastora Nidia, ¿cuál modelo le gusta más para el siglo XXI? Quiero decir, Para el siglo no que cuál sea mejor, por supuesto, pero ¿cuál modelo de estos sería más aplicable en este siglo XXI como para ser un buen cristiano, pero también cumplir nuestra tarea de evangelizar al mundo y de traer almas a Cristo? Me gusta más el modelo de Jesús, porque me parece que lo podemos aplicar hoy. Si bien en algunas circunstancias nos toca tal vez ponernos como Juan, frente a de pronto a alguna decisión que tiene que ser radical, nos toca ser como Juan. Pero en la vida diaria, en la interrelación con otras personas, creo que podremos ser como Jesús, imitar su comportamiento, su forma de tratar a los pecadores, de amarlos, de acercarnos a ellos sin que eso haga mella en nuestros principios. Y estaba buscando un texto que me encanta, pero no lo encontré. Uno de los profetas dice, conviértanse ellos a ti, o sea, al Señor, y no tú a ellos. Está en Jeremías o en Isaías, no me acuerdo. Esa es una promesa maravillosa, y entonces eso nos lleva a pensar en que tengo que alumbrar en medio de la oscuridad, y esa luz de Cristo que mora en mí tiene que hacer que el pecado se sienta tocado, se sienta movido, sin que agreda a la persona. Me parece que el respeto, y más hoy, que hasta con una palabra podemos ofender, cuando hablamos en público alguien puede decir, ya dijeron algo en contra de mí, entonces nos toca ser muy prudentes sin quitarle la firmeza y la certeza de que esta es la palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias. Pastor Alejandro, ¿qué nos dice usted? Sin lugar a dudas, el modelo de Jesús, pues es que creo que es un modelo que trascenderá por siempre, porque está basado, como lo hemos dicho desde el principio, en el amor, en la importancia también que tiene el otro como ser humano. Y pues no, cuando uno definitivamente se encuentra con las personas, se encuentra con dificultades al momento de hablar con una persona, pues no debemos olvidar el ejemplo de Jesús, que en últimas lo que buscaba era mostrarse a Él mismo como Redentor, como Salvador, que recuerden que cuando Él hablaba, y todos los ejemplos que hemos mencionado, al final apuntaba al te perdono, vete y no peques más. Tenga un cambio de conducta, o sea, mostrarle a la persona con la que nosotros estamos compartiendo que hay un Dios que le ama. Está Jesús que con brazos abiertos lo recibe, en medio de sus conductas lo abraza a Él, y como bien hizo mención el pastor Luis Eduardo, dice, te amo como eres, no quiero que te quedes como estás, quiero que evoluciones, quiero que crezcas, quiero que camines. El mismo Pablo también lo decía, para que todos lleguemos a un único objetivo, que todos seamos a la altura de Cristo, o sea, que podamos crecer. En últimas, creo que eso muestra el modelo de Jesús, que es posible crecer, que es posible estar acompañados
con base en el amor y decir día a día, yo necesito algo que mejorar. Entonces el modelo de Jesús creo que es muy pertinente hoy en día, porque lo que mencionaba el pastor Luis Eduardo como principal problemática, la soledad, la solución perfecta es el amor, la compañía, que no esté esa persona sola. ¿Cómo solucionamos este tema de inconvenientes económicos, de esa frustración hacia lo que está hacia el futuro, esa ansiedad hacia el futuro? Nuevamente, en un abrazo de amor, principalmente de parte del Señor, y lo que nosotros podemos hacer también como cristianos. Eso al final muestra quién es Jesús. Y hay una frase de un predicador español que me gusta muchísimo y dice: cuando les presentamos a Jesús, al verdadero Jesús, es irresistible que una persona le siga, porque no conozco un ser humano que vea a Jesús de frente y no se enamore de él. Yo me enamoré de Jesús cuando lo conocí de frente, porque es tan atractivo que nadie puede dejar de amarlo. Así que creo que el modelo de Jesús apunta a eso, a mostrarse a él mismo desde el amor, y por eso creo que el modelo de Jesús es para el siglo XXI el modelo a seguir. Amén, muy bien. Yo quisiera dar alguna conclusión personal también, si me lo permiten, y es basado en este versículo o en estas palabras que decía Jesús: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y esas palabras me gustan mucho porque muestran, digamos, una doble perspectiva. A mí me encanta la palabra perspectiva y creo que es algo que nunca debemos perder, la famosa perspectiva. Cuando Jesús, creo yo, dice vosotros estáis en el mundo pero no son del mundo, está hablando en primer lugar de una condición. Nosotros estamos aquí, ciertamente. Dios mismo nos puso a vivir aquí, ahí sí, como ovejas en medio de lobos. Nos mandó a que pasemos por esta tierra, a que nos untemos de la gente pecadora siendo nosotros mismos pecadores, a que nosotros vivamos en carne propia todo lo que significa el ser humano, el drama humano, la presión del mundo, la presión del pecado. Pero claramente Jesús dice: vosotros estáis ahí en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Están llamados a ser diferentes, están llamados a pensar diferente, a hablar diferente, a vivir diferente. Y creo que es una perspectiva que nosotros no podemos olvidar nunca, de que nosotros, sí, como cristianos también nos vemos expuestos a las mismas cosas que el resto del mundo, incluso siendo no cristianos, también se ven expuestos. También sentimos la presión y también muchas veces flaqueamos y muchas veces nos vemos tentados e incluso muchas veces caemos. Pero tenemos que levantarnos porque nosotros, aun cuando estamos en este mundo, no somos de este mundo. Así es. Pero la segunda perspectiva que veo en esto es el tema de la temporalidad. Porque nosotros estamos en este mundo, pero de manera temporal. Sí. Y nuestra mente, nuestra visión no puede estar anclada a esta tierra, sino que tenemos que pensar es en que muy pronto nosotros estaremos en el cielo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y nosotros tenemos que pensar que estamos aquí solamente peregrinando por un poquito de tiempo, pero luego ya estaremos donde verdaderamente debemos estar. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está más allá, Así está es. en los cielos. Así es. Entonces estas palabras creo que son perfectas para una conclusión, porque pues nos invitan a que, si bien nosotros estamos en medio de este caos, digamos que es este mundo, digo por las presiones, digo por las corrientes, digo por las tentaciones, digo por las pruebas, por todo lo que nos puede implicar a nosotros como cristianos también estar en este mundo, pues acordémonos siempre que no somos de este mundo. Estamos aquí, pero también tenemos que confiar en el Señor para poder salir adelante. Amén. Con estas palabras yo quiero darles muchísimas gracias, primero que todo a mis invitados. Pastor Luis Eduardo, muchas gracias. Un gusto. Si hay alguna Déjeme palabra decir final, algo. claro que sí, por supuesto. El Señor dijo: no teman, manada pequeña. Él nos trata otra vez como ovejas. Hermanos queridos, la iglesia siempre permanecerá. Tenemos que usar las herramientas que el Señor nos dio: la oración, el compromiso, la lealtad al Señor. Siempre habrá leyes en contra del cristianismo, y para mí esos son lobos. El pastor Alejandro mencionó a Daniel y a sus amigos, y en esa época impusieron leyes que les costaron casi que el perder la vida.
un horno de fuego, unos leones hambrientos, pero el Señor los protegió. Han habido leyes toda la vida de esos lobos que quieren hacernos daño a los cristianos, pero nosotros permanezcamos firmes. Hoy en día las leyes del aborto, la eutanasia que su merced mencionó al comienzo, hermanos queridos, confiemos en el Señor, y si tenemos que enfrentar esas cosas, recuerden que tenemos objeción de conciencia y nosotros podemos hacer valer nuestra voz, porque esos son enemigos de la palabra del Señor y del Señor mismo, y lo que vaya a sucedernos depende del Señor. Que el Señor nos guarde. Amén. Pastora Nidia, muchas gracias. ¿Alguna última palabra? Mis amados hermanos y amada iglesia, solo podemos llevar el Evangelio a través del amor, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de hablar. Cuando mostremos a Cristo y cuando nos amemos unos a otros, el mundo nos creerá. Mientras tanto no, a las malas no. Muy bien. Pastor Alejandro, a usted también muchas gracias por sus aportes y por acompañarnos en el programa. Oh, Henry, a usted y desde luego a los pastores y a quienes nos ven. El desafío está, nos toca es aceptarlo, ir hacia adelante, pero saber que el Señor está con nosotros. Aquí no se nos olvide esa gran verdad. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. Amén, así es. Y a todos ustedes que están en casa, yo les doy muchas gracias por estar atentos al programa. Espero que estas palabras, este debate, esta discusión, este análisis, que lo hacemos de corazón, con mucho cariño y procurando basarnos estrictamente en la palabra del Señor, pues haya llegado a sus corazones y pueda ayudarlos a edificarse y a ser mejores cristianos en este siglo XXI. Yo le quisiera pedir a la pastora Nidia que haga una oración ya para despedirnos, para orar por las necesidades de la iglesia, de las personas que las han manifestado a través de nuestras redes sociales, y terminada la oración quedaremos despedidos. Muchas gracias a todos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque, al igual que los romanos, también en esta época pasamos por tiempos difíciles, presiones, pecado, tentaciones, Señor. Pero tú nos prometiste estar con nosotros y tú lo cumples y lo seguirás cumpliendo. Y nos has dejado no solo tu hermosa presencia que habita con nosotros, sino que nos has dejado tu bendita palabra, Señor, que nos ayuda, nos enseña, nos fortalece y nos ayuda a tener tu mente. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que toda la iglesia pueda realmente mostrar tu gloria, Señor. Amar al pecador, compartir tu palabra, Señor. Que esta palabra no se quede solo en eso, en palabras, sino que sean hechos y que den frutos, Señor, para tu gloria. Oramos en esta hora, Señor, por todas las necesidades de nuestra comunidad, Señor. Mira tantas personas que están afligidas, deprimidas, Señor, que están enfermas en los hospitales, en sus casas. Mira a los abuelitos, Señor, que están viviendo solitos y se sienten tristes. Señor, ayúdalos, acompáñalos y ayúdanos a nosotros a cuidarlos, a pastorearlos, Señor. Oramos por los niños, Señor. Guárdalos, protégelos. Guarda los hogares, Señor. Que en cada hogar, Señor, se levante un altar, Señor, se levante un fuego que te alabe, que te sirva, que te honre, Señor. Que cada palabra que nosotros digamos, cada acto que hagamos, Señor, y todo pensamiento que tengamos, Señor, sea para exaltarte, para glorificarte. Gracias por este tiempo y toda la iglesia la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Salvó, y hoy por ti soy más.
más vergüenza ni